Nosotros estamos ya listos de este lado del estudio, señores, para compartir con ustedes un tema muy, pero muy Ay, interesante. sí. Hoy en nuestro segmento de salud vamos a conversar sobre una enfermedad que, aunque es prevenible, sigue siendo un desafío para todos y es la fiebre amarilla. Sí, y fíjate, a pesar de que tenemos vacunas ya desde hace muchas décadas y esto sigue representando un riesgo para la población, hoy nosotros en nuestra casa, Portadas al Día, bueno, vamos a abordar este tema en cómo prevenir esta fiebre amarilla. Y para eso nos acompaña hoy Moraima Hernández, ella es infectóloga y le damos, bueno, la bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás, querida? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, felices de tenerte y además abordar un tema tan importante, ¿no? Que yo creo que muchos desconocen con síntomas, etapa de incubación, cómo realmente se maneja esa enfermedad. Pero para comenzar desde cero, Moraima, quisiera saber qué es realmente la fiebre amarilla y por qué se le llama así. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa producida por un virus que es transmitido por un vector, que es un mosquito. Y se le llama fiebre amarilla porque, bueno, veremos en la evolución de la enfermedad que produce coloración amarilla de la piel y las mucosas porque aumenta la bilirrubina, porque afecta principalmente el hígado. Es una enfermedad que es muy complicada, es una enfermedad que se complica y tiene alto riesgo de letalidad y por eso es muy importante que sepamos cómo prevenirla, porque realmente la base de todo es la prevención. Es la prevención. Fíjate que habla acerca de la coloración amarilla que en algunas partes de nuestro cuerpo y también cuando uno ve ese tipo de síntomas, uno también la relaciona mucho con la anemia. Cuando uno ve a una persona amarilla, uno dice, esta está anémica. Bueno, la anemia produce más bien la gente más bien pálida, ¿no? Ajá. El amarillo es muy amarillo Es realmente con el tema de amarillo. la fiebre Fíjate, amarilla. pero fíjate, también muchas personas confunden esto y se preguntan si se contagia de persona a persona una vez que ya estás compartiendo con una persona que fue infectada o solamente a través de este mosquito es que se puede Yo creo que tenemos que contagiar. comenzar sabiendo realmente cuál es la manera que se transmite la infección. Primero, existen dos ciclos. Esta es una enfermedad que se mantiene en la naturaleza porque por afectación en áreas selváticas, principalmente de primatos no humanos como los monos. Y eso se transmite, ahí sí se encuentra en la selva, eso le llamamos el ciclo selvático. Hay un ciclo urbano, que es cuando el hombre se introduce en estos medios selváticos, puede adquirir la infección por picadura de mosquitos que están propiamente en la selva. Y cuando esta persona, por trabajo, por deportes, por migraciones de cualquier causa, que entra en esta área selvática y se infecta, cuando regresa a su medio natural, a las zonas urbanas, entonces trae esa infección y puede transmitir la enfermedad a otras personas, pero siempre por la picadura de un vector. En este caso es el mosquito. Y fíjate tú que en áreas urbanas el mosquito es el conocido Aedes aegypti, que es el patas blancas, que es el mismo mosquito que transmite el dengue, el zika, el chikungunya, es decir, un mosquito que se ha adaptado a convivir con nosotros, está dentro de nuestros hogares, alrededor de nuestros hogares. Y por eso es tan importante que nosotros estemos formados sobre el tema de la fiebre amarilla, porque debemos hacer diagnóstico diferencial con esas otras infecciones que también transmite este vector, que es el Aedes aegypti. Entonces no hay, digamos que, transmisión de persona a persona directo. Siempre debe haber este vector que lleva de una persona enferma a una persona sana. Ok, fíjate, me parece súper interesante. Yo ahorita dije como qué miedo. Yo digo, qué miedo sería más bien no tener la información adecuada para poder abordar desde casa. Bueno, por ejemplo, lo que usted explica, el tema del mosquito. En el proceso, una vez que la persona se infecta de fiebre amarilla, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo es la etapa de incubación? ¿Cuánto tiempo pasa para que eso, bueno, sea mucho más alarmante? Exacto, desde el momento que una persona sana es picada por un mosquito infectado, va a pasar poquitos días, de 3 a 6 días, cuando van a comenzar los síntomas del periodo de incubación. Una vez comienzan unos síntomas que son inespecíficos, generalmente el paciente tiene fiebre, malestar general, puede tener vómitos, diarrea y se parece a cualquier otro cuadro viral. Y por eso es importante que los médicos tengamos ese alto grado de sospecha. Y ese alto grado de sospecha lo tenemos cuando sabemos que existe la enfermedad en ese momento circulando, cuando conocemos todo digamos que
la condición epidemiológica de esa paciente, si ha viajado a zonas endémicas donde hay brotes, donde hay casos, o ha estado en contacto o vive cercano o por trabajo o porque vive en el mismo domicilio con una persona que lo haya hecho, que pueda estar infectada y que pueda haber infectado el vector y de esa manera infectarse a alguien que vive alrededor de su casa. Entonces, en la mayoría de los casos, un gran porcentaje, en algunos pocos días se va a sentir mejor el paciente. Prácticamente desaparecen los síntomas, pero un porcentaje no despreciable de pacientes van a evolucionar a una forma mucho más grave de la infección. En este caso, el paciente puede empezar a tener ictericia, ¿no? Por eso que, como insisto, por eso se llama fiebre amarilla. Hay una alteración hepática importante, el paciente se pone amarillo, los ojos muy amarillos, la piel muy amarilla y comienzan a tener alteraciones del estado general, alteraciones neurológicas, hepáticas, etcétera, que requieren un manejo muy cercano, sobre todo en el área de terapia intensiva. Doctora, siempre se ha manejado, bueno, por las entrevistas que hasta ahora he escuchado, que hay como un 50% de la población que llega a este punto de la enfermedad crítica que puede llegar a perder la vida. ¿Esto se sigue manteniendo? Eso es así. Realmente la fiebre amarilla tiene un alto grado de letalidad. Realmente el 50% de los pacientes que llegan a esta etapa grave pueden fallecer producto de todas estas complicaciones que produce la enfermedad, y por eso es tan importante el tema de la prevención. Yo creo que el enfoque de prevención viene dado en primer lugar porque el personal de salud esté formado, conozca la enfermedad, puede hacer el diagnóstico diferencial desde el principio, porque como te digo, existen otras patologías que inicialmente se parecen, como el dengue, el Zika, la malaria, por ejemplo, que es una enfermedad parasitaria, la leptospirosis, la fiebre hemorrágica venezolana. Es decir, tenemos una serie de enfermedades infecciosas que inicialmente se pueden parecer a esto, y solamente podemos sospechar de fiebre amarilla cuando estamos informados de que actualmente tenemos casos de fiebre amarilla. Y en segundo lugar, tenemos que formar a la comunidad, a todas las personas que sepan que existe esta enfermedad, para que si tienen algún factor de riesgo, es decir, o están en contacto con alguna persona que viene de estas zonas que se están comentando inicialmente, entonces cuando se sientan con fiebre, malestar general, acudan de manera precoz, porque la idea es que el paciente acuda de manera precoz para poder actuar en consecuencia y evitar esta progresión a enfermedad mucho más grave. A ver, Moraima, a nivel de señales o síntomas, ¿cuáles son esas primeras señales o síntomas que nosotros no debemos ignorar y que puedan ser alarma? Se parece, como tú lo dices, mucho al dengue, a otras enfermedades. ¿Cuándo nosotros deberíamos decir esto merece muchísima más atención, ya debemos ir al médico, y cuáles son los síntomas? Yo creo que es importante que vayamos al médico desde el inicio, ¿no? Porque ahorita, como estamos realmente con estos brotes de fiebre amarilla, cuando usted tenga fiebre, malestar general, que tenga vómito, que se sienta mal, usted acuda precozmente para que su fiebre, médico... vómito, malestar general, dolor de cabeza, que es un síntoma muy importante, porque porque en este momento necesariamente no tienes ictericia, no estás amarillo. Entonces, si tú consultas precozmente, el médico te va a hacer una serie de pruebas para descartar otras infecciones, pero también para hacerte la prueba de PCR, en este caso, que se hace inicialmente para hacer también diagnóstico de fiebre amarilla. Es decir, como estamos en este alerta epidemiológico, entonces la mayoría del personal médico que tiene este paciente con esta sintomatología y que además tiene este nexo epidemiológico, se le van a hacer toda esta serie de pruebas para hacer descarte, por supuesto, otras pruebas también de laboratorio de hematología y función hepática y renal, que también son importantes para orientar. Moraima, importantísimo para culminar ya la entrevista, si usted sabe que está vacunado o tiene la duda, ¿se podría vacunar por segunda vez? ¿Es válido una sola vacuna para el resto de nuestras vidas? Bueno, importante es hacer el llamado de atención de que la principal medida de prevención es la vacuna. Claro. La vacuna es altamente efectiva, produce una respuesta inmunológica muy robusta, y por eso la protección que te da una sola dosis dura de por vida. Es decir, nosotros todos debemos estar buscando nuestras tarjetas de vacunación, algunas personas porque iban a la Gran Sabana, por deporte, porque han visitado países donde hay fiebre amarilla, deben tener una vacuna, y esa vacuna sola es suficiente para proteger. Claro. Y por eso es importante hacerlo, porque el resto de las vacunas para colocárselo a aquellos pacientes que nunca han sido inmunizados. Entonces la vacuna es la principal medida de prevención, se le coloca
una sola vacuna de por vida. Y si no recuerdan, Moraima, Y si la no tienen o recuerdan, no. se la tienen que colocar. Ok. O sea, si usted tiene duda, va a viajar hacia las zonas donde estamos actualmente, digamos, en alerta, sobre todo en este periodo que viene de la Semana Santa y hay mucha movilización dentro del país, debe tener la vacuna. Y es fundamental, además, que se sepa que la vacuna se debe esperar por lo menos 10 días para lograr una respuesta inmunológica adecuada, una respuesta inmunológica protectora. Por eso, entonces, a vacunarse desde ahora, se deben dirigir a los puestos de vacunación más cercanos al sitio donde vivan, buscar orientación en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es el ente responsable digamos que del manejo adecuado de toda esta situación de brotes que hay actualmente en el país, pero que todos además tenemos un papel que hacer en este sentido, que es que además debemos evitar la proliferación del vector. Vacunarnos, pero también evitar que haya digamos, el agua emposada donde se reproduce el vector. Sí, sabemos que todos tenemos acumulación de agua por la escasez, pero esos potes de agua deben estar cerrados, lavarlos periódicamente, ¿verdad? Eso también es importante para evitar la proliferación del vector. Y si vamos a estar en sitios donde sepamos que se pueden picarlos, utilizar repelentes, incluso insecticidas, los que van a la zona selvática sobre todo, insecticidas también en la ropa. Y por supuesto cubrirse adecuadamente para evitar ser picados y convertirnos en una fuente urbana de este ciclo de la fiebre amarilla. Moraima, ya para cerrar, ¿a partir de qué edad nos podemos poner la vacuna? ¿Los niños se la pueden poner? La vacuna está recomendada desde el primer año de vida hasta los 59 años de edad. Okay. En situación de brote generalmente se puede disminuir un poco la edad de los niños hasta los 9 meses porque no está contraindicada en menos de 6 meses. Okay. Y en pacientes, en personas hasta los 59 años. En mayores de 60 años, que también es mucha la duda que tienen las personas, se debe siempre evaluar el riesgo-beneficio de este grupo poblacional de los mayores de 60 años, al igual que ocurre con las embarazadas, porque a pesar de ser una vacuna de virus vivos atenuados, que en general están contraindicadas en la embarazada, si la embarazada va a estar en una zona de alto riesgo, también debe ser evaluada por su médico para decidir realmente si debe ser colocada la vacuna. En todo caso, se recomienda para una gestacional un poco más a partir de las 12 semanas, pero es importante que ese grupo se estén vacunando.